primero que todo, darle las gracias al Señor, porque Él es el que fortalece nuestro cuerpo, Él es el que nos sustenta, Él es el que levanta, Él es el que adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra, como dice el salmista. Salmo 144. Pues nada, hermanos, yo quisiera compartir con ustedes, muchos de ustedes han leído José, la historia de José, ¿no? Para llegar a la historia de José, tiene un inicio, ¿no? Y en ese inicio lo vamos a ver en Génesis. ¿Quién era José? La historia de José. Y yo quiero compartir, mi título es La gracia de Dios en nuestra vida y la gracia de Dios actuando en José. Y para leer, ¿no? Podemos ver que José, Génesis nos relata el origen de la creación de la tierra, el origen del pueblo de Dios y más que todo el origen de la fe, de nuestra fe. Y podemos ver a José. Si leímos desde un principio la historia, me gustaría que la conocieran, ¿no? Ya más todos la conocen, ¿no? Era hijo de Raquel, de Jacob, por cierto, hijo amado, hijo anhelado, hijo deseado, ¿no? Entonces, también era hermano, el menor de sus hermanos, hacía su familia, ¿no? Entonces vamos a leer y quiero llevarlos a Génesis 45, porque antes de llevarlos a ver realmente cómo actuaba la gracia de Dios en José, más que todo en su corazón, por todo lo que José vivió, por todas las tribulaciones que pasó, por todo el camino que vivió, hasta llegar hasta donde Dios lo quiso ensaltar, de llevar a ser el gobernador de todo un pueblo de Egipto. Entonces yo quiero llevarlos a la historia y quiero compartir con ustedes a Génesis 45. Y los quiero llevar a Génesis 45 porque es ahí donde yo realmente quiero compartir mi tema. Y dice, José se da a conocer a sus hermanos. Vamos a leer. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, hacer salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de mi vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambruna en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arana ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos posterioridad sobre la tierra, y para darlos vida por medio de gran liberación. Aquí podemos ver, ¿no? Cuando estamos leyendo hasta la 8, ¿qué podemos ver aquí? Aquí podemos ver como una de las partes de la providencia de Dios, ¿no? Su providencia, como decir, el propósito, ¿no? Por el cual una de las partes que José tuvo que haber sido vendido, una de las partes por qué Dios actuó así, era porque ahí sí vemos la providencia de Dios, como decir, ahí está actuando uno de sus planes del Señor con José, ¿no? A pesar de todo lo que vivió José, había un propósito, a pesar de las lágrimas de José. Ahí estaba el propósito, ¿no? Y sigamos leyendo. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, ir a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí
y no te detengas. Habitarás en la tierra de José y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambrura para que no perezca de pobreza, tú y tu casa, y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Habéis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto. Daos prisa, traer a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido, y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos hacer esto, encargar vuestras bestias e ir, volver a la tierra de Canaán, y tomar a vuestro padre y vuestras familias y venir a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda hacer esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traer a vuestro padre y venir. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme al orden de Faraón, y los suministros, víveres para el camino. Y a cada uno de todos ellos dio mucho de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos de lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de trigo, pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos fueron. Y él les dijo: no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán a José su padre, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, y él les había hablado. Y viendo Jacob los carros de José que había enviado para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José, mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes de que yo muera. Amén. Y yo leí esto y yo me digo: ¿dónde está la gracia del Señor en José? La gracia del Señor en José se ve en todo, hasta su omnisciencia aquí, su amor, su lealtad. José, a pesar de que fue vendido por sus hermanos, traicionado, todo lo que vivió, José fue encarcelado injustamente. Cuando la mujer de su amo, cuando la mujer de Potifar lo denunció, que la quería abusar, a José que le tocó salir huyendo, fue encarcelado, fue tirado a un pozo, sin saber si en ese pozo al caerse moriría. Pero Dios, ahí vemos la gracia de Dios que lo guardó aún en ese pozo, porque cayó y pudieron sacarlo, y aunque lo vendieron, pudo resistir todas las pruebas que le vinieron. Y cómo vemos cómo Dios, a pesar de todos los años que José estuvo preso en una cárcel, cómo estuvo cuidando su corazón. Porque José, yo digo, hoy en día nosotros nos hacen cualquier daño, nos hacen cualquier falta, y llevamos ese orgullo dentro de nosotros que decimos: yo es que no soy capaz, todavía no estoy preparada para perdonar esto. Y llegamos como a ese nivel de excusa de decir: Señor, todavía mi corazón no está preparado. Claro que nosotros ahora leemos en la palabra que a José le habrá costado recuperarse de esas circunstancias extremas que tuvo que vivir. Aquí, como le venía comentando, sin embargo, aun cuando estas circunstancias fueron, José experimentó las mismas luchas que experimentamos nosotros hoy en día, que fue la amargura, el enfado,
la ira, la desesperación, la falta de perdón, hasta inclusive pudo pasar por su mente la venganza, cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Cuando tuvo la oportunidad de que vio a sus hermanos ahí haciendo cola para poder coger alimentos, pudo haber tenido la oportunidad de haberlos humillado, y de haber cobrado venganza. Pero mira que ahí guardamos esa gracia, ahí vemos la gracia del Señor actual aún en nuestros propios corazones. En el corazón de José podía haber todo esto. Hasta en un momento, yo siento que hasta José, cuando estuvo preso y pasando todo esto, hasta en su mente habrá pasado incredulidad un poco. Porque habrá dicho, Señor, ¿qué he hecho yo para merecer todo lo que me está pasando? Hermanos, ¿algún día en su vida no se han preguntado qué he hecho yo para vivir todo lo que estoy viviendo? ¿O qué he hecho yo para pasar una circunstancia que por mi mala decisión ahora la estoy afrontando, ¿no? Y muchas veces cuando estamos en intimidad con el Señor preguntamos, ¿pero qué he hecho yo? Pero muchas veces ya no se trata de qué has hecho tú, porque a pesar de nuestras malas decisiones, de nuestros fallos, de nuestros errores, aún el Señor obra en su misericordia, su gracia y su favor. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, eso no nos exime ¿a qué? A pagar, a cumplir nuestra falta. O sea, esa consecuencia ya está, tenemos que pasarla. Aunque el Señor va con nosotros delante, la consecuencia se tiene que pasar. Entonces, eso mismo le pasaba a José. José, yo sí sé que muchas veces se preguntaba, Señor, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Tú conoces mi corazón, tú sabes quién soy. Pero yo me puse a analizar una de las cosas y dije, comparé un poco a leer la historia y dije, bueno, un poquito la vida de José se asimila a nuestro Señor Jesucristo. Fue vendido por Judas y por plata. José fue vendido por plata, le dieron monedas. Fue vendido por plata. Fue traicionado José por sus hermanos. Cuando lo vendieron, prácticamente lo traicionaron con su familia. Y nuestro Señor Jesucristo fue traicionado por nosotros. Nosotros lo traicionamos hasta el punto de llevarlo a una cruz. Fue crucificado, fue muerto. ¿Y cómo el Señor Jesús fue exaltado? Cuando revivió, cuando resucitó. Dios lo exaltó y lo llevó a la diestra de su mano derecha. A la diestra de Dios Padre está nuestro Señor Jesucristo. Esa es la exaltación. ¿Y José cómo lo exaltó Dios? Lo puso a la derecha de la mano del gobernador, a que administrara todo el pueblo de Egipto. Entonces, cuando estuve leyendo vi una similitud, que nuestro Señor Jesucristo también, cuando estuvo padeció, lo escupieron, lo ultrajaron, lo iban hasta apedrear cuando quería predicar a los judíos. O sea, cuando estuvo su ministerio, también el Señor Jesús pasó. Entonces, si podemos ver, nuestro Señor Jesucristo y la vida de José la asimilé así. Entonces yo me pregunto muchas veces, hermanos, cuando tenemos una prueba, cuando tenemos un problema, cuando en nuestra vida está pasando lo que se dice en la palabra, esta leve tribulación momentánea, que cada vez me hace un eterno y excelente peso de gloria en mi vida, yo me reflejo mucho en la vivencia de José. La palabra de Dios nos invita a decir muchas veces que nos sentimos así, llenos de tristeza, de amargura, de soledad. Nos preguntamos, Señor, yo me he entregado a ti, pero no era la vida que yo quería. Se supone que iba a estar próspera, iba a estar bien, porque tú eres el dueño del oro, de la plata y de todo lo que hay aquí. Pero es que no se trata de lo que Dios te dé, porque Él ya lo tiene. Se trata de la intimidad, de conocer realmente a Dios, la salvación de nuestras almas. No se trata de lo material, no se trata de lo que tú posees en lo material, sino lo que tú eres en lo espiritual con Dios. Entonces muchas veces yo me puedo preguntar, yo puedo llegar a anhelar una casa, puedo anhelar y puedo yo mismo proponerme esas metas. A lo mejor yo por mi orgullo y por mi soberbia lo puedo lograr, pero ¿cómo lo logro? Lo logro más esforzándome en buscar un empleo que me paguen bien
pero la intimidad con Dios no la puedo llegar a tener porque estoy cansada. Cuando me levanto de una cama a orarle al Señor, estoy cansada. Y por lo menos algo que le decía yo al Señor anoche que llegué esta mañana muy cansadísima, le decía al Señor, yo voy a hablar con el pastor Abel y con Ada porque estoy cansada. El tema tú me lo has dado de la semana pasada que me nació hablar de José, pero estoy cansadísima, me duele el cuerpo, me duele todo. Pero ¿sabe qué? Después recapacité cuando estaba en la cama y dijo, es que mi servicio no es con mi trabajo, mi servicio es contigo. ¿Sabes por qué? Porque quien me sustenta mi cuerpo no soy yo, quien me sustenta mi cuerpo eres tú. Y así como voy a dar el 100% a esa empresa, tengo que dar el 100% a mi creador, no a la empresa, a mi creador. Porque el que me sostiene y el que me da mis alimentos y el que es mi pastor es el que me necesita aquí de pie. Entonces, cuando yo comprendí eso en mi corazón, que no es cuánto yo quiera conseguir, sino cuánto yo tengo a Dios en mi corazón, ese es el motivo que me va a levantar y el que me va a decir, sí, Señor, yo tengo que estar en tus asuntos. La palabra de Dios dice, primero buscar las cosas del reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, para terminar, hermanos, quisiera compartirle el versículo 1 de Pedro para que leamos y nos miremos más o menos como en 1 de Pedro 1 del 6 al 9, y dice, para que llevemos una idea de cómo actúa el Señor, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque parece perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo aún no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. Dice, o teniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de ¿qué? De vuestras almas. Entonces, aquí mismo Pedro nos dice, como también nos dice Lucas, lo que es imposible para Dios, vean lo que es imposible para el hombre, ¿qué es? Es posible para Dios. Para nosotros podrá ser imposible muchas cosas que nosotros desconozcamos, pero yo creo que el Altísimo de arriba nos está diciendo, ay, hija mía, qué poca fe me tienes, ¿no? Aún sabiendo de a dónde te saqué, a dónde te tengo. Porque muchas veces le decía al Señor, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las lágrimas, a pesar de mi cansancio, a pesar de todo lo que estoy pasando, ¿sabe que le doy gracias al Señor y me he dado cuenta que yo vivo en victoria? ¿Saben por qué vivo en victoria? Porque sabe que está contenta mi alma. Mi cuerpo puede estar cansado, mi mente puede estar trabajando, mi espíritu puede estar agotado. Pero le digo una cosa, la paz que sobrepasa todo entendimiento que está dentro de mi alma está completa en Cristo. Porque cada vez que me vienen las pruebas, el Señor en la paz que me pone la esperanza, la convicción y la certeza de que siga caminando, de que no me desespere, de que avance, que no me rinda, que avance. Esa es la palabra que escuchaba anoche, avanza, no te rindas, que delante de tus pasos van primero los míos. O sea, no te desesperes, avanza, porque el que avanza es el que ve la gloria mía, la gloria que yo tengo, la promesa que está aquí escrita. Pero si te desesperas, si te afliges, si te desanimas, puedes llegar aquí a venir incredulidad, falta de confianza, hasta debilidad de que sacas excusas por no venir a escuchar la palabra. Por eso es tan importante esforzarnos por venir a las enseñanzas, venir a las oraciones, venir a estar con el Señor, porque lo que tú no puedes hacer por tus fuerzas, lo vas a encontrar a través de la palabra, que te lo diga el pastor o quien esté compartiendo la palabra. Eso es lo que el Señor quiere,
que nuestro espíritu esté por dentro vivo, nuestra alma llena de gozo, y como dice aquí, de gozo y ¿qué? De alegría, porque es que no estamos solos, lo tenemos al Señor. Por mucho que el enemigo quiera seguir tus pasos, o como le llamo yo, los secuaces, el Señor te los aparta y te dice, he aquí, aquí estoy yo. Amén. Y con esto, hermano, yo quería compartirles solamente la historia, un poco la historia de José, para que nos reflejemos de que nosotros los hijos de Dios tenemos que, aunque tengamos persecución, aunque tengamos debilidad, aunque tengamos tristeza, nosotros tenemos un Dios vivo, una fe viva, una convicción, una certeza, una esperanza de que lo que no vemos, de lo que no sabemos, es de lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros, porque lo tenemos a Él. Y si tenemos a Cristo, tenemos todo, digo yo. Amén.